Dios lo bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de traer su palabra. A medida que la hora iba llegando durante el día, como que mi corazón se iba acelerando más y más. Y mientras iba el culto, hasta que llegaba este momento, ahora está. Pero doy gracias a Dios por esto, porque me siento impotente de estar aquí. Y parecería una contrariedad, pero al sentirme así, esto me da cierto sentido de conformidad, porque reconozco que no puedo hacerlo, que sin Dios nada podría hacer. Y el Señor se glorifica en lo poco que nosotros podemos hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y precisamente cuando me dijeron que tocaba el mensaje en este día, estaba pensando que el Señor quería que yo trajera en este día, y una palabra se quedaba en mi corazón, y que el Señor decía que yo me glorifico en las debilidades. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios. Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7 en adelante. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vamos también a leer en 2 de Corintios, el capítulo 12, 2 de Corintios 12, 9. Y dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Bendito sea el nombre de Dios. Que el Señor en esta hora pueda añadir bendición a su palabra, y algo que se ha de decir en esta hora pueda servir de aliento para nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios siempre es bendita, y puede haber que un versículo que leemos varias veces, muchas veces, pero cada vez que lo leemos, el Señor puede tener un mensaje diferente para cada uno de nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede leer el mismo versículo y no hay diferencia en cómo el Señor nos habla, pero a cada quien Él le puede decir algo diferente leyendo la misma palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando meditaba en el Señor acerca de esta palabra que Él nos trae en esta hora, bendito sea el nombre de Dios, y veía que a través de la Biblia que el Señor se glorifica en las cosas débiles. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestras debilidades, nuestros problemas son la oportunidad de Dios para Él mostrar su gloria a través de nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. Muchos ejemplos podemos ver en la Biblia de hombres grandes, hombres que hicieron maravillas ante Dios, y podemos ver que con todas sus debilidades ellos pudieron superar eso, y a través de esas debilidades el Señor pudo mostrar su grandeza. Bendito sea el nombre de Dios. Y como leía en el versículo, para que la gloria y la excelencia sea de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Si nosotros somos fuertes, y si el Señor usa personas capaces, personas que pueden hacer algo, bendito sea el nombre de Dios, entonces quizás esa persona podría pensar, o quizás las demás personas podrían entender que lo hizo por su capacidad y por su fuerza, pero como dice la palabra de Dios, que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Bendito sea el nombre de Dios. Y como ya decía, que cualquier situación que está en nuestras vidas es la oportunidad que el Señor utiliza para mostrar su gloria. Bendito sea el nombre de Dios. A veces nosotros estamos en diferentes situaciones de nuestras vidas, y es lo que el Señor utiliza para mostrarse a nosotros. Muchos de nosotros conocemos a Dios, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo le conocemos?
yo puedo decir que el Señor es mi sanador. Yo puedo decir que el Señor es mi ayudador. Yo puedo decir que Él es mi guía. Porque cuando he estado en una enfermedad, yo he podido ver la mano poderosa de Dios como me ha sanado. Cuando he tenido dificultades, decisiones que tomar en mi vida, yo he podido ver la guianza de Dios. Y por eso yo puedo decir que yo conozco a Dios como mi sanador. Yo le conozco como mi guía, como mi ayudador. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor, como leí en este versículo, que Él ha puesto un tesoro en vaso de barro. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor sabe que Él se acuerda de que somos polvo. Él reconoce que no somos quizás suficiente, pero su gracia, bendito sea el nombre de Dios, la gracia de Dios nos basta. Y como leíamos en el versículo, que si quizás estamos en apuro, en situaciones, pero la gracia del Señor nos bastará. Bendito sea el nombre de Dios. Y un himno de nuestro himnario de gloria que dice: la gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará, consolado por su amor, eso echa fuera todos mis temores, esperaré y confiaré en mi Señor. Eso el Señor nos dice en esta hora, que debemos de esperar y confiar en Él, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestro guía, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y cuando veía y meditaba en esta palabra que el Señor nos dice: yo me glorifico en las debilidades, pensaba en la historia de Moisés, bendito sea el nombre de Dios, y veía como el Señor, cuando el Señor lo llamó, Él puso muchas excusas, y humanamente podríamos pensar cosas que son verdaderamente ciertas. Quizás para una persona ser un líder y para dirigir, debería ser una persona elocuente, una persona que tenga la facilidad de dirigirse ante un pueblo, bendito sea el nombre de Dios. Pero como decía Moisés, que él era tardo para hablar, bendito sea el nombre de Dios, pero el Señor se glorifica en nuestra debilidad, bendito sea el nombre de Dios. No importa lo que nosotros, cómo nosotros nos veamos y cómo nosotros creamos que somos, el Señor se glorifica en cada situación que hay en nuestras vidas. El Señor quiere usarnos, pero Él quiere usarnos tal y como somos, bendito sea el nombre de Dios. Él quiere llevarnos así como somos un barro. Él quiere moldear nuestras vidas para, como dice este tema de nuestra campaña, para su propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando oí este tema de la campaña, esto es un tema que bendice mi vida grandemente. El Señor me ha bendecido a través de su propósito. Es importante saber cuál es el propósito de nosotros en la tierra. Y mientras pensaba, leía en algún libro que hay una diferencia entre vivir y existir. Bendito sea el nombre de Dios. Existir es algo, cualquier cosa que está sin propósito, algo que yo solamente está ahí. Pero vivir es algo diferente. Cuando tú vives una vida, tú tienes un propósito en tu vida, tú tienes una meta, tú logras, tú anhelas alcanzar algo. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en su propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y leía que hay muchas personas que pasan toda su vida y toda su eternidad y no saben cuál es su propósito y cuál es el propósito con el cual ellos están aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor nos ha llamado, y Él nos ha llamado con un propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Él no nos ha llamado y nos ha traído a este lugar solamente para estar, solamente para existir, sino para que vivamos de acuerdo al propósito que el Señor ha trazado en cada una de nuestras vidas. El Señor edificó un plan para cada una de nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y como decía, el Señor se glorifica en las cosas débiles. Y hablaba acerca de Moisés, bendito sea el nombre de Dios. Y leía la historia de Moisés, cómo él nació en medio de esas dificultades, estaban matando a todos los niños en ese tiempo, cómo su madre mandó a su hermana para ponerle una canasta, y cómo llegó hasta la casa del faraón, y cómo se crió
con la costumbre de los egipcios. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo pensaba que Moisés iba a ser el próximo faraón de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Él podía liberar su pueblo siendo el faraón, siendo el rey. Él podía esperar hasta que él sea el rey de Egipto. Entonces cuando él sea el rey, él podía dejar al pueblo ahí. Pero entonces pensaba yo que la gloria no sería de Dios, bendito sea el nombre de Dios, sino que él lo haría él, porque él fue el rey y él decidió hacerlo. Pero vemos cómo el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Bendito sea el nombre de Dios.